oscila o no está acelerado. Entonces solamente aquí nosotros tendremos las componentes de la tensión en la dirección vertical y hacia abajo. ¿De acuerdo? De tal forma que las componentes verticales de la tensión serían T seno de alfa, que yo la podría escribir así originalmente porque no hay ningún problema, menos T seno alfa. Ya sabemos que están apuntando hacia abajo, menos T seno del ángulo beta. El peso no es una fuerza recuperadora y aquí solamente estoy sumando fuerzas recuperadoras. Simplemente sería masa por la aceleración. Entonces aquí solamente argumentamos por lo que ya se demostró en el problema anterior, el peso no ayuda a oscilar. No es una fuerza recuperadora. Siempre apunta en la misma dirección. Quienes invierten su sentido cuando la masa esté por acá, pues inmediatamente son las componentes de la tensión. Entonces, esta ecuación, que es la misma que escribí acá, son exactamente las mismas. Luego que multipliqué por menos 1, entonces es la ecuación del análisis dinámico de una oscilación armónica. Pero allí como está, pues obviamente no es muy claro si eso es armónico o no. O sea, no basta con que yo tenga aquí una función seno y acá una función seno también de beta, pues no es suficiente para demostrar que eso sea una oscilación armónica. Lo que sí podemos argumentar es que alfa, el ángulo B, son menores o iguales a 16 grados para que haya oscilaciones sin riesgo a distorsión, para que hayan oscilaciones armónicas, periódicas y armónicas. Los dos ángulos deben ser menores o iguales a 16 grados. Eso significa que podemos usar bajo esta condición, o sea, esto trae como consecuencia que la función seno sea próxima a la función tangente. La tangente de alfa será igual al cateto opuesto en este triángulo rectángulo sobre el cateto adyacente. Ya recuerden que seno sobre coseno es la tangente. Entonces aquí nosotros podemos escribir y sobre a. Y recuerden, el gráfico es esta horizontal aquí. Todo este pedacito aquí sería a. Y el otro pedazo que falta sería L menos A. Entonces aquí complementamos que al otro lado pues ocurre exactamente lo mismo. El opuesto sobre
el adyacente, L menos A. De tal modo que aquí, para ángulos menores iguales a 16 grados, que son pequeñas oscilaciones, el seno de alfa, que sería aproximadamente la tangente de alfa, y que eso es aproximadamente el mismo alfa, y lo mismo para el ángulo beta, sería aproximadamente la tangente del ángulo beta, sería aproximadamente igual al ángulo beta. Esos valores son muy parecidos bajo esas condiciones de ángulo pequeño. Como frontera, nosotros hemos puesto 16 grados. De esa forma, si vamos otra vez a la ecuación que tenemos arriba, tendríamos que T por alfa, pero alfa es la tangente y la tangente es y sobre A, entonces tendríamos y sobre A más T, porque es la magnitud de la tensión en la cuerda, por seno del ángulo beta, pero el seno del ángulo beta es aproximadamente igual al mismo ángulo y es aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo. Por y sobre L menos A. Y eso será igual a menos m por la aceleración. Entonces aquí voy a factorizar la tensión y y. Me quedaría aquí 1 sobre A más 1 sobre L menos A. Y aquí multiplicamos por y. Esto pasaría a sumar a este lado más por la segunda derivada de y de T2. Ahí ya se parece a la ecuación de un oscilador armónico. Nada más dividimos por la masa ambos lados y tenemos ya la ecuación como nosotros estamos acostumbrados a ver. Derivada segunda de 2y de T2 más T sobre la masa por 1 sobre A más 1 sobre L menos A. Y aquí viene la variable y esto es igual a 0. Al otro lado también dividimos 0 sobre la masa, nos da 0. Entonces fíjense que aquí tenemos una constante que multiplica la variable. Y acá tenemos la segunda derivada respecto al tiempo de la misma variable. Exactamente esa suma igual a 0. Entonces, esta será la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Y hemos demostrado entonces que si cumple con una condición de oscilador armónico. Sin incluir el peso, obviamente. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profe, yo quería preguntarte, ¿por qué tomaste T coseno de alfa igual a T coseno de beta? Pues aquí al principio de... Ujú. Porque son estas dos componentes horizontales, ¿no? Y
obviamente esas están actuando también sobre la misma partícula de masa m o la misma porción de cuerda. Entonces fíjese que t coseno de alfa es esto, y esta es t coseno de alfa. Si la masa se mueve solamente en la dirección vertical, significa que no tenemos movimiento en la dirección horizontal. Por lo tanto, las dos componentes de la tensión en la dirección horizontal se eliminan. La t coseno de alfa igual a t coseno beta, o sea, se cancelan en magnitud, no producen aceleración. Las, Listo, profe. Muchas gracias. con mucho gusto. Las únicas que consideramos son las de la dirección vertical, que son las que van a generar. Aquí debía haber dibujado una flechita, cómo oscila la masa cuando pulsamos la cuerda. Allí oscila de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, pasando por el equilibrio. Luego estará acá, luego se devolverá a pasar por el equilibrio y luego sube otra vez. ¿Alguna otra duda? Profe, Profe, bueno, bueno, profe, en el planteamiento, ¿por qué es que no consideramos la masa? No, la masa está allí. Mírenla aquí. Mire, esa es la masa. Esta. Sí, sí, pero Mire, cuando usted dice que no es recuperadora, Yo creo que te es que refieres al poder. la masa no es una fuerza. Otra cosa es que yo tenga el peso, que es una fuerza gravitacional. Y el magnitud es masa por gravedad. Masa por gravedad es otra cosa muy distinta a la masa. ah, sí, profe, perdón, sí, yo me refería al peso. Ah, bueno. En la clase pasada demostramos, ¿usted estuvo en la clase pasada? Sí, profe. Revise lo que pasó en la clase pasada con el peso. Esa fue la clase número 4. No tengo apertura de esto. No, porque ya la tengo abierta aquí. En la clase pasada nosotros demostramos que el peso como tal no es una fuerza recuperadora, a pesar de que es una fuerza conservativa. Pero para que sea una fuerza recuperadora, primero debe cumplirse que ella cambie de sentido. ¿De acuerdo? Y el peso, mientras nosotros estemos en algún punto sobre la Tierra, el peso siempre será hacia abajo. ¿Sí? Entonces el resorte hace que la masa llegue hasta un punto abajo y luego suba. Pero cuando sube la masa, el peso sigue apuntando hacia abajo. Entonces esa fuerza no es variable ni en magnitud, ni en dirección, ni en sentido.
y las fuerzas recuperadoras lo deben ser. Entonces esto no es, y esto lo podemos generalizar, ¿no? No es una fuerza, pero ojo, el peso, ¿no? El peso como tal, recuperador. Repito, las fuerzas recuperadoras deben ser fuerzas variables en las tres propiedades: magnitud, dirección y sentido. Si no cumple, no es recuperador. Y los efectos de eso están aquí. No intervienen las oscilaciones. Aquí, en esta ecuación, nosotros no observamos el peso por ningún lado. Entonces, es suficiente con que nosotros hayamos hecho esto para que siempre que encontremos el peso en un oscilador, no lo incluyamos como fuerza recuperadora. No debemos estar demostrando porque sería hacer exactamente lo mismo. Basta con que estemos convencidos y hayamos demostrado una sola vez que el peso no es una fuerza recuperadora. Pero entonces viene una pregunta. Si nosotros tenemos una situación en la cual vamos en una hoja acá. Si nosotros tenemos una situación en la cual tengamos un péndulo de reloj, masa, esto longitud L, esto masa M, y que está oscilando de un lado a otro respecto a la dirección vertical. Aquí tenemos la variable teta. Entonces, si concluimos que el peso no es una fuerza recuperadora, ¿cuál es la fuerza recuperadora aquí? ¿O no hay? La, la tensión. La tensión. La tensión cumple con las tres propiedades o las tres condiciones de fuerza recuperadora. Profe, ahí la fuerza recuperadora no es la componente tangencial del peso, pues porque de todas formas sí se opone al movimiento y cambia de sentido una vez la masa atraviesa por la posición de equilibrio. Exactamente. Aquí, mg por seno teta es una fuerza recuperadora, pero no está solo el peso, sino está multiplicado por seno teta. ¿Sí? Entonces, esta componente del peso es recuperadora. Porque ella está controlada, ella está comandada por el ángulo teta. Y el ángulo teta depende del tiempo. Y el ángulo teta se relaciona con el arco. Si teta depende del tiempo, el arco también. Entonces, mg seno teta sí es recuperadora. Pero mg solita no. ¿De acuerdo?
eje sola no es recuperador. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta aquí? Profe, te preguntaba con este ejemplo. Por ejemplo, si nos hubieran dado la cuerda en vertical, entonces sería la componente seno ya las que serían equivalentes, ¿no? Pues que se cancelarían por magnitud. No, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? Pues si tenemos la cuerda en vertical y la ponemos a oscilar, ya se movería en horizontal. Entonces, vertical Ah, ya, no ya, habría ya, ningún cambio. ya sé lo que quiere decir. Ajá, claro, claro que sí. O sea Sería que ahí ser, trabajaríamos todo el ejemplo con coseno, no con seno, pues las partes de los ángulos. o sea, serían las componentes horizontales, ¿no? Las que contarían en la oscilación, si la cuerda está vertical. Y tendríamos exactamente lo mismo, porque los ángulos, la relación entre ángulos son por alternos externos, ¿de acuerdo? Sí, profe. O sea, tendríamos exactamente lo mismo. Yo quisiera como tratar de hacer un esquemita aquí para ilustrar un poco lo que usted nos dice. Esa sería la cuerda. eh, y aquí tendríamos la masa. Digamos, si queremos dibujarla en ese momento ahí, ¿cierto? Por comodidad. Entonces aquí la tensión sería una hacia acá y la misma magnitud la otra hacia acá. La ponemos a una T' y a la otra T. Entonces la oscilación sería sobre el eje X. Aquí tendríamos alfa y respecto a una línea horizontal en este sistema de referencia, nosotros tendríamos que este ángulo es el mismo de aquí. ¿De acuerdo? Ángulos alternos formados por rectas mutuamente paralelas entre sí y perpendiculares entre sí. Entonces fíjese que en la dirección vertical no habría movimiento. Acá decimos que en la dirección horizontal no habría movimiento. ¿Y cuáles son las componentes que se igualan? T coseno de alfa igual a T coseno beta. Y en la dirección del eje X tendríamos T seno de alfa más T seno de beta. El problema no tiene por qué cambiar. Es el mismo. Las mismas ecuaciones. Las mismas relaciones. Y la misma ecuación diferencial. Y la misma frecuencia. Yo les pregunto si la cuerda en un examen les aparece así. Y esta es la masa M. ¿Cómo resolverían? Rotando los ejes. ¿Rotando? ¿Rotando qué, perdón? Los ejes. ¿Y sería diferente a la solución que tenemos aquí? No es el mismo problema, Igual. porque el peso Exacto. no lo tenemos que contar, el pedazo de cuerda. Es el mismo problema. Ya digo, Es exactamente, tenemos el mismo problema. O sea, no debemos distraernos porque sea otra orientación. O sea, en cualquiera de las orientaciones tendríamos la misma solución. Ya otra cosa es que nosotros
no nos movamos del plano cartesiano, que es un eje vertical y otro horizontal, entonces tengamos que hacer proyecciones de ángulos, todo eso. Pero ¿para qué si vamos a llegar a la misma ecuación diferencial? Esta. Entonces no importa. No importa cómo nos dibujen la cuerda, vamos a tener siempre lo mismo. Bueno, Listo, profe, gracias. con mucho gusto. Buenos días, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, sí, tranquilo, claro. Y tal como en la clase pasada, en la sumatoria de fuerzas, si hubiéramos tomado el peso, ¿en algún momento se cancelaría o definitivamente es un error tomarlo? Aquí sería un error, por ejemplo, si nosotros escribiéramos así de esta forma, que viene muy bien la pregunta porque entonces podemos aclarar. Por ejemplo, si nosotros consideramos las fuerzas que van hacia abajo, tendríamos T, seno alfa, más T, seno beta, y tendríamos que sumar el peso que siempre va hacia abajo, menos masa por aceleración. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros con todas estas cosas de los ángulos pequeños y todo esto, tendríamos esta misma ecuación, pero con un término con el cual no sabemos qué hacer. O sea, nosotros tendríamos y, yo por espacio voy a escribir 2 puntos, que sería la segunda derivada respecto al tiempo, más, y para resumir, toda esa cantidad sería la frecuencia al cuadrado, por y. Eso sería este pedacito de aquí, ¿cierto? Esto lo hemos pasado a este lado. Y tendríamos un término m por g igual a 0. Entonces observen que a esta ecuación para ser oscilador armónico le sobra este pedazo. Y ese pedazo es la fuerza llamada peso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién me dice qué ocurre cuando yo resuelvo esa ecuación? O intento resolver esa ecuación. Tiene que sumar una solución particular ya a la solución. ¿Y qué consecuencia trae? Fíjese que esa sería una ecuación diferencial eh, lineal de segundo orden con un coeficiente constante porque este producto es una constante. Entonces nosotros ya no tendríamos la solución tan limpia como la del oscilador armónico. Esto ya no sería una solución. Por lo tanto, el movimiento aquí no sería armónico ni periódico. Entonces, viene la pregunta, pero es que en la realidad el peso siempre va a estar actuando. O sea, una cosa es que yo diga que no lo tengamos en cuenta en las ecuaciones, ¿cierto? Que no lo tengamos en cuenta en la suma de las fuerzas recuperadoras. Pero también yo mismo puedo decir, pero es que el peso está allí. El peso siempre va a estar presente. Y en la realidad, la acción del peso en un oscilador sería
favorecer la oscilación en un sentido y oponerse en el otro. Y eso físicamente, ¿qué resultado nos da? Que el peso favorezca la oscilación cuando la masa desciende y que el peso se oponga cuando la masa sube. Pero eso indica que en algún momento se va a quedar quieto, ¿o qué? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos en nuestras manos una guitarra en orientación del eje X, en dirección horizontal. Y que la cuerda que vamos a pulsar en alguno de sus puntos amarramos un peso de 10 kilogramos. E intento pulsar la cuerda de guitarra. ¿Qué pasaría? ¿Oscila la cuerda? ¿Suena la guitarra? ¿10 kilos de peso, o sea, son 10 kilogramos fuerza, amarrados en algún punto de la cuerda de guitarra, de una sola cuerda de guitarra? E intentamos pulsar la cuerda. ¿Qué pasaría? Profe, pues depende mucho, obvio, de la elasticidad de la cuerda, pero digamos que si cumple las condiciones para soportar un peso de 10 kilos, igual oscilaría, ¿no? Esa igual oscilaría, no, es que tienes dudas, ¿cierto? Suponemos que oscilaría, pero no sabemos. Pues yo lo Entonces, digo porque por lo que aquí planteando las ecuaciones y en el caso que hicimos, o sea, esa masa en esa cuerda que tenemos en el ejemplo podría ser tranquilamente de los 10 kilogramos fuerza que usted está diciendo no, y aún así el resultado nos dijo que oscilaría. espera un momentico, una cosa es masa, otra cosa es peso, en primer lugar, ¿cierto? Que yo veo que ustedes están confundiendo masa con peso. Aquí aparece la masa. Y aparece dividiendo a la tensión. Tratemos de responder a la pregunta qué es masa y qué es peso para aclarar de una vez por todas, porque yo veo que ustedes tienen esa confusión. O llaman a una cosa indistintamente de la otra. ¿Qué es la masa? ¿Ustedes me pueden responder?
¿qué diferencia hay con el peso? ¿Qué es la masa? ¿O qué Profe, entendemos por masa? profe, yo lo veo más que todo, por ejemplo, con el concepto de, pues, cómo se miden, ¿no? O sea, la masa se mide en kilogramos, entonces son unidades diferentes a lo como se mide el peso, que sería en newton. O sea, no son fuerzas y el otro es una unidad de medida de una característica de algo. Pues, profe, masa es una propiedad de la materia y la masa es la resistencia de un cuerpo a moverse. Y fuerza, perdón, y peso es la fuerza que ejerce como el cuerpo sobre un punto, sobre... ¿La masa ofrece resistencia a moverse? Profesor, la masa no sería más que todo como cuánta materia tiene un cuerpo, cómo se contabiliza. La masa es la cantidad de materia. Esa es la afirmación de ustedes, no la mía. O de usted. La masa es la cantidad de materia. ¿Cuándo existe masa? La verdad es que hay errores cuando se trata de eh, comprender o cuando se trata de explicar eh, esa, esa diferencia y no es solamente de unidades. El- la masa eh, se confunde con lo que nos enseñan en química. A nosotros nos dicen en química que la masa es la cantidad de materia, lo cual no es cierto. La masa tiene que estar relacionada con un objeto que tenga alguna forma en el espacio, pero que solamente nosotros podemos decir que existe esa masa cuando el objeto al cual pertenece interactúa con otro. Solo allí nos damos cuenta que esa masa existe. De lo contrario, estamos hablando de espíritus, ¿no? Pues, completamente fuera de contexto. Entonces existe un objeto, a ese objeto le pertenece esa propiedad que es el conjunto de átomos que conforman moléculas y que lo caracterizan. Los objetos se caracterizan por su masa. Ahora el objeto debe interactuar con otra cosa para que nosotros podamos hacer referencia a esa masa. Nosotros somos un objeto, tenemos masa. ¿Cómo sabemos que tenemos masa? Cuando nos caemos, cuando nos subimos en una balanza. La balanza es solamente una estrategia para saber cómo está la interacción entre nosotros y la Tierra.
Entonces nosotros tenemos un resultado de esa comparación que trató de descifrarnos de alguna manera cómo fue la interacción. Entonces, las masas no se oponen al movimiento. Eso es un grave error que se viene repitiendo decenas de años. Y solamente pongo un ejemplo para que ustedes entiendan lo que trato de decir. Imaginemos un camión enorme cargado de azúcar. Un enorme camión de no sé cuántas ruedas y está en un parqueadero. Si usted trata de empujarlo, ¿lo puede mover? No, Será inútil que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible para mover ese. Entonces ese camión cargado se opone a moverse. Ahora, el mismo camión, le amarramos una cuerda por el centro, muy fuerte, un cable de acero muy fuerte. Y con una grúa lo levantamos y lo suspendemos de ese cable, atando el cable a otra grúa. Entonces el camión muy pesado cargado de azúcar está suspendido en el aire. ¿Usted puede moverlo? Ustedes podrán moverlo, incluso un niño de 2 años podrá moverlo, tan solo con el dedo. Entonces, el camión ahora piensa y dice, no, es que ahora estoy en otras condiciones, entonces ahora no me opongo al movimiento. A eso me refiero. A que la masa es una consecuencia de la interacción de un objeto con otro. En nuestro caso, las interacciones, para hablar de esa propiedad de la materia, de cómo está hecho, de la textura que tiene, del tipo de moléculas que lo componen, pues es la interacción de ese objeto con la Tierra. Entonces, cuando nosotros queremos averiguar con qué fuerza atrae la Tierra al objeto, que es la interacción a la que yo hago referencia, entonces hablamos del peso. Del peso considerando la interacción solamente del objeto con la Tierra. Pero en el caso que yo les comento sobre el camión cargado con azúcar sobre el suelo, allí tenemos una situación en la cual no podemos decir que la masa se opone al movimiento. Ahí hay una situación de interacción. ¿Entre quién? Entre el objeto y la Tierra, sí. Pero también hay una interacción entre el lugar de contacto, las ruedas del carro con el suelo. Cuando lo suspendemos en el aire con el cable,
esa interacción de las ruedas con el suelo ya no existe. Entonces, no podemos decir que la masa se opone al movimiento. En este caso, y creo que es muy importante como hacer esta discusión, porque a veces nosotros pasamos, porque suponemos que esto se aprendió en el bachillerato, esto se aprendió en los otros, en el otro curso de física, pero no, lastimosamente no. Entonces, cuando nosotros hablamos de no incluir el peso en las fuerzas recuperadoras, no quedamos contentos con eso. Al que el profesor nos dice que la fuerza no cambia de sentido, entonces que no la incluyamos allí. Pero cuando pulso la cuerda de guitarra, cada parte de la cuerda de guitarra interactúa con la tierra. Entonces, ¿cuál es el cuento? Usted me dice que no oscila y entonces vemos que sí. El sistema masa-resorte, la masa es atraída por la tierra, hay una interacción que evidencia que esa masa está ahí en ese objeto. Mas, sin embargo, ese objeto de masa m está oscilando y no lo está haciendo lejos de la tierra. Entonces, ¿por qué eliminamos el peso en nuestra ecuación dinámica? Ustedes ven allí que hay tensión y peso. Actuando sobre ese elemento de masa, ese pedacito de masa. Eso significa que la tensión en magnitud se debe comparar con el peso. Y la tensión en una cuerda de guitarra, al tener unos mecanismos que hacen que aumente extremadamente, hace que la tensión es mucho más grande incluso que toda la masa por la gravedad de la cuerda. O sea, se cumple esta condición. La tensión, la magnitud es mucho más grande que el peso de la cuerda. Y si nos fijamos solamente en unos 2 milímetros de cuerda, pues obviamente será muchísimo mayor. Entonces, el movimiento estará a expensas únicamente de ¿quién? ¿Del peso? ¿De la tensión? El movimiento de la masa estará a expensas de ¿quién? ¿De cuál de las dos? Únicamente de la tensión. ¿Sí estamos de acuerdo todos? El caso que yo les puse era este, el de amarrar 10 kilos. Y cuando decimos kilos, peso, estoy haciendo alusión que son 10 kilogramos fuerza, que son las unidades del peso. ¿Quién está gobernando el movimiento? ¿La tensión o el peso? Y cuando tenemos el caso crítico,
de que la tensión es igual al peso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con las oscilaciones posibles? ¿En cuál de estos tres casos habrá oscilaciones? Yo sé que cada uno de ustedes tiene su imagen en su mente. Y quisiera escucharlos porque si no hay comentarios, no sabemos sobre qué suelo pisamos. Y entonces luego vamos a tener muchos inconvenientes de aquí en adelante. Profe, por ejemplo, en el caso que usted puso, que las tensiones eran igual al peso, entonces en ese caso no habrían oscilaciones. Pues pienso yo, no sé, no estoy tan seguro. Exacto, pero tratemos de dar una razón. Usted dice que no hay, ¿por qué? Me Claro, como imagino por dialogando, porque la idea es que no sabemos, ¿sí? Y queremos precisamente aprender. Entonces yo tengo mi mundo, hablemos desde ahí. ¿Por qué no habría oscilación aquí? Y si no hay aquí, entonces habrá en las otras dos. me imagino que sí, porque no sé, como en la sumatoria, pues yo sé que serían como fuerzas, pues como haciendo la sumatoria de las fuerzas, no, pues no estoy bien, pues se cancelarían, por así decirlo. Entonces no habría como oscilaciones de las energías, perdón. Exactamente, pues yo digo que solamente hay oscilaciones cuando la tensión es mayor que el peso. ¿Por qué? Porque si es menor, cuando la masa baje, la tensión no va a ser capaz de hacer que suba, pues no va a oscilar. Y si es igual, apenas la masa mueva un poquitico, pues el peso mueve un poquitico la masa, la tensión pues la restaura y no va a haber movimiento, va a estar en un estado neutro. Pero llegado el caso en que la masa, pues digamos que fuera mayor, entonces pues que el peso fuera mayor, pues podría oscilar si se le aplicara como una fuerza, pues como una fuerza externa al otro lado, pues hacia arriba. Pues no sé si me hago entender, como subirla, pues como subirla y dejarla caer y ahí sí oscilaría, pues pero tendría que aplicarse como una fuerza externa o algo así. Cuando un guitarrista va a interpretar la guitarra, él se preocupa mucho por la tensión de las cuerdas. Nosotros simplemente escuchamos que él está afinando la guitarra. Él se preocupa mucho porque la tensión sea lo suficientemente grande. Él está preocupado porque la cuerda de guitarra oscile. En el caso de que la tensión sea igual al peso de la cuerda o de una parte de la cuerda, significa que la cuerda está destemplada. Pues la cuerda, si la guitarra está vertical, se va a caer hacia abajo. Entonces, ¿cuál oscilación? No sería posible. Y si le colgamos un peso exageradamente grande, ocurren dos cosas. O la guitarra se desbarata, rompiendo las cuerdas y no tenemos nada. O en el caso de que la cuerda soporte, pues el peso dejará completamente inmóvil la cuerda. Ya no oscilará como un todo. Ahora pues podemos buscar cosas de cosas, que el pedazo que esté a un lado puede que sí, porque ahora el peso es otro punto de apoyo. Puede ser, pero la cuerda como un todo, como planteamos, no.
Entonces, ¿qué respondemos ante la pregunta? ¿Por qué la cuerda oscila aún teniendo peso? En la ecuación no incluimos el peso. ¿Cuál es la respuesta? Respuesta muy corta. Porque la magnitud del peso es insignificante frente a la tensión. Claro, claro. Eso es sinónimo de decir que quien impone el movimiento, quien impone la causa para que oscile es la tensión, no el peso. Por eso ustedes no ven una guitarra con cuerdas de alta tensión, ¿o sí? Un violín, una guitarra, un piano son instrumentos de cuerda y las cuerdas son muy delgadas, pero resistentes a que a la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que las cosas es bueno llegar a este punto porque, por una parte, si nos tragamos el cuento de que no la debemos incluir y no sabemos por qué, el profesor dice que no, pues entonces estamos flotando en nada. Estamos sin peso, sin superficie, sin piso. Entonces, el hecho de haber demostrado que en el sistema masa-resorte vertical el peso no interviene, es porque la fuerza elástica del resorte es superior a ese peso. Pero si yo le amarro a ese resorte vertical un camión cargado, ¿qué ocurre? Me va a romper el resorte, entonces nunca voy a ver oscilaciones. O lo va a dejar deformado de manera permanente, entonces nunca voy a tener oscilaciones. Entonces, ojo, el significado de las oscilaciones son desplazamientos muy pequeños, ángulos muy pequeños, fuerzas recuperadoras que cumplan con la variación en dirección, magnitud y sentido, y que esa variación sea a costa de el desplazamiento. Y que esas fuerzas recuperadoras gobiernen el movimiento oscilatorio por encima del peso. O sea, esto que yo les estoy diciendo, y que es gracias a lo que ustedes me preguntan, es una cosa nueva que no la encuentran en ningún libro de física. Y es lo que nosotros debemos saber. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Sí, Muy bien. ¿Los demás qué opina Juan Esteban Arango? No está. Están tímidos, profe. Marcio Restrepo. Sí, sí, está ¿Queda claro. claro o todavía hay algunas cosas que no hemos respondido? Porque eso es muy importante. El punto de vista de ustedes, de cada uno de ustedes, es lo que construye el curso. O sea, no estamos escribiendo aquí cosas que ya están hechas en un texto o que ya están en internet o que hay un profesor que lleva 30 años enseñando lo mismo. Estamos entendiendo nuestra realidad. Leandro Orozco, Juan Sebastián, continuemos.
Entonces, vamos ahora, y yo quisiera como dejar ese problema para ustedes, el del anillo, que puede oscilar de un lado a otro con ángulos pequeños también. eh, y debemos encontrar cuál es la fuerza recuperadora. Fíjense que yo puedo guiarles en la fuerza recuperadora. Entonces aquí no hay resortes, aquí no hay cuerdas. Por lo tanto, la fuerza recuperadora debe ser una componente del peso. Allí no tenemos otra competencia. ¿Quién hace que ese anillo oscile de un lado a otro? Debe ser algo relacionado con el peso y ese algo debe ser una variable espacial, como ángulo, como arco, como distancia X, como distancia Y, como distancia Z. Entonces, eh, la masa está uniformemente distribuida en ese anillo y aunque en el centro no esté ninguna masa, pues el punto de equilibrio o el punto que representa todo ese anillo está en el centro geométrico. Repito, y allí no hay nada. O sea que el centro de masa es un punto representativo que no necesariamente está sobre el objeto. Puede estar fuera del objeto. Y este es un caso muy claro de eso. Entonces tenemos masa distribuida sobre todo el aro. El aro tiene radio medio R. Es muy delgado. Y el peso hacia abajo. Cuando lo desplazamos ligeramente hacia el lado derecho, aquí se va a formar un ángulo, siendo cuidadoso de trazar la línea vertical cuando hemos desplazado el anillo. Entonces esa línea vertical respecto a la línea de color rojo, pues ahora forma un ángulo θ. Y el peso, que nosotros ya tenemos ese fantasma ahí, el peso no debe intervenir. El peso. Ojo, el peso. Si yo le digo a usted, les digo a ustedes, que yo tengo un peso mg coseno θ, ¿ustedes me creen? Pero no, es que mi peso es mg seno θ. O mi peso es mg coseno θ. ¿Qué reacción tendrían ustedes? Profe, qué pena. Lo que pasa es que como el último, pues lo último casi no le escuché. Tengo pues como malita la conexión. ¿Podría repetir, por favor? Qué pena. Sí, sí, con mucho gusto. Si yo les digo que mi peso es mg coseno θ, ¿ustedes qué reacción tendrían? Profe, necesariamente tiene que ser una componente porque el peso no va en función de un ángulo. Claro, sería una locura. Nadie le mide en el peso en una orientación diferente a la vertical. Porque entonces sería un peso que cambiaría respecto a la orientación en que me pongan la balanza.
Entonces, cuando nosotros nos refiramos a peso, es simplemente el producto de masa por gravedad. ¿Sí estamos de acuerdo a eso, cierto? Sí, sí, profe. Entonces ahora vamos a ver cómo es el tema de la fuerza recuperadora. Entonces nos damos cuenta que él tiene un punto de contacto aquí con esta barra que está fija, que la sostenemos para que el anillo pueda hacer sus oscilaciones sin desplazarse arriba abajo, sin distorsionar el movimiento con otro tipo de situación. Entonces nosotros tendríamos, bueno, es que aquí, en este punto de contacto, vamos a llamar a ese punto el punto P, este. Entonces nosotros decimos, no, pero un momento, o sea, que aquí esto no es un péndulo simple. Esto es necesario encontrar no una fuerza recuperadora, sino un torque recuperador. Porque el anillo no se va a deslizar, sino que simplemente va a oscilar, teniendo como punto de contacto fijo el punto P. De hecho, ese es un eje, el soporte sería un eje para que eso pueda ocurrir. Aquí tendríamos que esto oscila de un lado a otro. Y siempre nuestro punto de partida, que θ es menor o igual, aproximadamente igual a 16 grados. Entonces el torque recuperador tiene que ver con la fuerza por el brazo. Y el brazo es esta distancia que hemos dibujado aquí desde el punto de aplicación de la fuerza hasta la línea vertical, en este caso que pasa por el punto P. Entonces nosotros sabemos que esto es el radio del anillo. Entonces el brazo será igual, fíjese que debo relacionar cateto opuesto, o sea, sería igual al radio, que es la hipotenusa, por el seno. Profe, Sí. disculpe, es que a mí todavía no me queda claro cómo se está moviendo el aro respecto al soporte. Eh, usted tiene un anillo ahí. Sí, Póngalo en el lapicero o lápiz. listo. Sostenga el lápiz en dirección horizontal aproximadamente. Listo. Ahora, dele un empujoncito al anillo. Sí, Oscila, ¿cierto? pero este no sería como una rotación. Claro, claro. Ah, Es bueno. como si el lápiz fuera eje, el eje de giro. El punto P es el punto donde hace contacto el anillo con el lápiz. Profe, pero entonces el anillo, o sea, gira alrededor del mismo, pero también se mueve alrededor del lápiz. ¿No? No, o sea, él no da la vuelta completa. Él lo No, que no. hace es como moverse de un ladito a otro. Ajá, y con pequeños movimientos. O sea, no vamos a darle la vuelta completa porque eso ya no es una oscilación armónica. Ah, profe, ya entendí. Son Muchas gracias. pequeños desplazamientos del anillo. De tal manera que no se deslice sobre el lápiz ni que le ocurra nada extraño. Muchas gracias. Ese es el oscilador, con mucho gusto. Entonces nosotros tenemos un tema de rotación. Y para que haya rotación debemos tener una fuerza que la produce. Y entonces esa fuerza por el brazo es el torque. Por lo tanto, como vemos que el brazo es variable, el brazo no es constante, el brazo cambia con el ángulo θ.
y θ cambia con el tiempo t. Entonces nosotros podemos escribir que la fuerza mg multiplicado por el brazo, que es variable, es el torque recuperador. Sería menos el momento de inercia con respecto al punto de contacto con el lápiz por la aceleración angular alfa. Entonces fíjese que esto aquí ya no es el peso. El peso no es mg por b. Entonces, gracias a que el peso está multiplicado por esa cantidad, y esa cantidad llamada brazo es R seno teta, se convierte en un torque recuperador. Ahora, Profe, ¿cómo? Sí, ¿me puede explicar por favor el lado derecho de la igualdad? Lo del punto de inercia por alfa. esto. Sí, eso. Esta es la segunda ley de Newton para la rotación. Sí, sí. Recuerden que la segunda ley de Newton nos dice, ah, listo, sume todas las fuerzas. Entonces usted tiene una fuerza total en una dirección, y esa será la causa para que el objeto se acelere. Ah, pero es que acá no hay traslación, porque esa aceleración es de traslación. Acá solamente hay giro. Entonces nos dice Newton, listo, entonces no utilice fuerza, utilice torque. Y el torque, para un sentido del movimiento giratorio, que en últimas es el torque es paralelo al vector velocidad angular, pues simplemente la masa ahora, fíjense que ya no es la masa que nosotros medimos normalmente, sino que tenemos un equivalente que se llama momento de inercia. Y ese momento de inercia, si es el tema respecto al centro de masa, lo marcamos aquí. Porque ese momento de inercia puede escogerse de manera independiente respecto a cualquier punto de giro. ¿Quién me da esa libertad? La simetría del movimiento. Y la aceleración la reemplazo por la aceleración angular alfa. Entonces fíjense que esto es aparte de nuestras cosas que tenemos acá. Esto es definición de fuerza y esto es definición de torque. El torque es el momento de inercia por alfa. Ah, pero es que ahora tenemos oscilaciones. Entonces intentamos encontrar el torque recuperador. Entonces decimos, ah, bueno, es que ese torque ya no es cualquier torque, es un torque recuperador. O todos los posibles torques recuperadores que haya en el problema. Acá solamente identificamos uno porque ahí hay una sola fuerza que produciría torque. Entonces el torque recuperador es igual a menos el momento de inercia con respecto al punto donde está girando por alfa. O sea, este signo menos es muy importante. Es tan importante como el de la fuerza recuperadora que ejerce un resorte. Es menos K por X, y que es menos masa por aceleración en dirección X. Pero aquí no debo cargar el signo, aquí es masa, ¿no? Masa por aceleración. Esta es la fuerza que imprime
movimiento. Ese es el torque que imprime giro. Pero el signo menos aquí es la característica de fuerza y torque recuperador respectivamente. Esta fuerza acá no es recuperadora porque no tiene el signo menos. Este torque tampoco es recuperador porque no tiene el signo menos. Y yo debo ser consecuente con el signo menos del acontecimiento físico que estamos resolviendo. No es que yo les diga a ustedes, ¿sabes? Que el requisito es que sea negativo. Y entonces ustedes en un examen dicen, bueno, vamos a hacer sumatoria de fuerzas y el profesor sabe que yo les pongo a todas menos y entonces son recuperadoras. Entonces nosotros no tenemos autoridad para poner signo menos a todo lo que se nos antoje escribir. El signo menos debe ser el que explica por qué ese torque se opone al aumento del ángulo θ. Y aquí lo vemos de una manera muy explícita, que el torque recuperador hace que el anillo se devuelva. ¿A dónde? A su posición de equilibrio. Y que sobrepase esa posición de equilibrio y vaya para el otro lado y luego se devuelva otra vez. En cualquiera de los dos lados, es el torque recuperador el responsable de volver al anillo al estado de equilibrio, al punto de equilibrio. Entonces, esta es la ecuación de la segunda ley de Newton. Listo, profe, gracias. Pues es que así me quedó como más claro viéndolo en comparación al otro. Claro, claro. No, está muy bien, está muy bien. No duden en preguntarme, que eso es muy importante, porque de lo contrario, pues no estamos avanzando. Entonces aquí debemos encontrar el momento de inercia. Recuerden que el torque es en magnitud, por eso no escribo la flechita, es fuerza por el brazo. Entonces al otro lado tenemos una cantidad que hace las veces de masa cuando el objeto está girando. ¿Qué es el momento de inercia? Pero es que nosotros conocemos solamente el momento de inercia respecto al centro de masa, o lo podemos calcular de una manera muy sencilla. Entonces alguien se ocupó de esto y dice, no, es que no le pierda tiempo a eso. Si usted conoce el momento de inercia respecto al centro de masa, multiplique la masa del objeto por la distancia entre los dos puntos, que supuestamente hay un eje en cada punto, esa distancia al cuadrado. Entonces me queda muy fácil, porque yo conozco el momento de inercia respecto al centro de masa de un anillo es simplemente la masa por el radio al cuadrado. Y ahora me dicen que respecto al punto P le aumente la masa multiplicada por la distancia entre los dos ejes. ¿Cuál es? El que pasa por el centro de masa y el que pasa por el punto P. Esa distancia entre estos dos ejes es nos quedó muy fácil, nos queda 2 veces la masa por el radio al cuadrado. Bueno, y la otra cosa es que, volviendo a nuestra ecuación, el ángulo es menor o igual a 16 grados, por lo tanto, seno de θ será aproximadamente igual al valor del ángulo en radianes. Eso significa entonces que podemos escribir mg por L por el ángulo θ igual a menos el momento de inercia, que ya sabemos cuánto es, 2m r cuadrado
por la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Bueno, ya eso es todo. Y hay que simplificar, cancelar la masa aquí. Vamos a ver cómo nos queda. D2 teta, dt2, más la gravedad sobre R por la variable teta igual. Así. Pues la frecuencia angular al cuadrado es T sobre R. Profe, ¿no sería 2R? 2, no sé. ¿Qué hice con esto? A dividir, ¿no? 2m R cuadrado. La masa se cancela un R. Nos queda en el denominador 2R. ¿Qué significa esta frecuencia angular? Fíjense que esto depende solamente del radio del anillo. O sea que si yo cambio por otro anillo más pequeño, más grande, voy a tener una frecuencia distinta. Entonces, esta frecuencia que será la raíz cuadrada de G sobre 2L, debe tener unidades dimensionalmente de segundos a la menos 1, porque los radianes yo los puedo poner cuando los necesite. Sería radianes sobre segundo. Y esa frecuencia es la frecuencia característica del objeto oscilante. Esa frecuencia es la identificación del objeto oscilante. Esa frecuencia natural hace que un anillo oscile diferente respecto a otro. Las dimensiones de W0 en este caso, vamos a demostrarlas, sería metros segundo a la menos 2, que sería la gravedad, y en el denominador tendríamos metros. Y todo esto en raíz. Entonces ustedes ven que automáticamente nos da segundo a la menos 1. Es la frecuencia angular. Se relaciona con el periodo a través de 2pi. 2pi sobre periodo. O 2pi por f. Eso nos dice cómo está hecho el oscilador. La frecuencia nos dice cómo es la naturaleza del oscilador. Todas las cosas pueden oscilar bajo determinadas condiciones. Cada cosa oscila a su manera. Esa frecuencia natural puede llegar a cambiar cuando nosotros establecemos otras condiciones al oscilador. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un sistema masa-resorte, pero la masa que se va a mover de arriba abajo está sumergida en un líquido. ¿Y por qué un líquido? Porque es posible que aún así pueda oscilar. Entonces no puedo sumergirla en barro porque, pues, ¿para qué intentamos? No podemos sumergirla en miel porque
para que no va a oscilar. Entonces la sumergimos en un líquido liviano de poca densidad. Y vamos a ver qué fuerza favorece o no las oscilaciones de ese sistema masa-resorte. Si esa fuerza adicional que surge de la interacción entre el objeto y el líquido es muy drástica, pues no tendremos oscilaciones y la energía se desaparece en cuestión de segundos. Pero si el líquido es liviano y la masa no recibe mucha oposición a oscilar, pues tendremos la energía un buen tiempo. En el caso de oscilaciones armónicas, no tuvimos en cuenta eso. Solamente dijimos que un oscilador armónico se caracteriza por tener una fuerza o un torque recuperador. Y se caracteriza porque la energía total debe permanecer constante. Entonces ahora en las oscilaciones amortiguadas, esto no se cumple. La energía total tiende a desaparecer, tiende a cero, luego de un tiempo t. Y entonces es nuestro tema de estudio, las oscilaciones amortiguadas. En el dibujo del lado derecho se observa un resorte que amortigua los movimientos del carro. Y ese resorte está dentro de un contenedor que tiene un líquido que hace que el carro no oscile permanentemente. O sea, aquí sería muy incómodo tener un carro oscilando cada vez que caemos a un hueco. Entonces, el amortiguador de un carro es un claro ejemplo de uso de este principio de oscilaciones amortiguadas. Vamos a ver, esto lo quiero explicar aquí. ¿Qué ocurre? Entonces observen el dibujo. Tenemos un resorte de constante K, vertical u horizontal. En este caso pues nos conviene que sea vertical para que este aditamento que he puesto aquí logre sumergirse en agua o en cualquier líquido liviano. Entonces tenemos la masa M. Sobre esa masa M actúa el peso siempre hacia abajo. Y si él está descendiendo, vamos a tener una aceleración AY. AY' porque nosotros tenemos que ser coherentes con la explicación anterior. Y' era la variable contada o medida a partir del equilibrio. Y aquí hay una soldadura de una varilla muy ligera que une con este disco que está sumergido en agua. Y entonces cuando esto empiece a oscilar,
el líquido le ofrecerá una resistencia al movimiento. Y esa resistencia al movimiento la vamos a llamar fuerza de fricción. El líquido será identificado con la constante B, que nos dice qué tipo de líquido es. B para el agua, B para el alcohol, B para el aceite, B para la gasolina, o incluso B para un gas. Entonces ese fluido puede ser un líquido o un gas. Entonces, aquí tenemos que la energía total ya no es constante, disminuirá en el tiempo. Y en las oscilaciones actuará una fuerza de amortiguamiento que cumple una condición, y es la condición de Stokes, que equivale a una pequeña fuerza de fricción que no frena el movimiento, sino que aunque actúe todavía, siguen manteniéndose unas oscilaciones que casi serían periódicas. Porque cuando dijimos que afectaba esa frecuencia natural que tenemos acá, pues corremos el riesgo de que las oscilaciones ya no sean periódicas y ni siquiera armónicas. Entonces la fuerza de fricción debe ser muy débil. Pero en esa competencia, porque aquí tenemos tres fuerzas, tenemos FK, MG y FF. El peso, y que yo me atreví a hacer todo este montaje aquí, de tal manera que esto sea una varilla de aluminio muy delgada y rígida, y este sea un disco lo suficientemente liviano para que yo pueda sumar la fuerza de esta varilla, de este disco, y la del peso y representarla por la masa M. Entonces la fuerza elástica del resorte debe ser lo suficientemente poderosa para que se sobreponga al efecto que pueda tener el peso. Y esta fuerza de fricción debe ser débil, pero lo suficientemente poderosa para que se pueda comparar con la fuerza elástica y que sea superior al peso. De lo contrario, entonces yo tendría que tener en cuenta el peso. Entonces no estoy resolviendo nada relacionado con oscilaciones armónicas, y en este caso amortiguadas. Bueno, entonces la fuerza de Stokes sería una fuerza de fricción que también sea recuperadora. Yo aquí voy a escribir una proposición y explico por qué esto sí ocurre. Y aquí vamos a poner las características del fluido, líquido o gas, multiplicado por la velocidad. Como es un vector, pues aquí lleva la responsabilidad la velocidad. ¿La velocidad de quién? Del oscilador. Es decir, que la magnitud del vector B es igual a la derivada de y' de t. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esa fuerza cambia de sentido y de magnitud al compás de quién? De la velocidad. La fuerza elástica cambia en magnitud, sentido y dirección al compás de quién? De la deformación del resorte. Entonces yo tendré aquí, las escribo para compararlas.
La deformación se mide con Y' a partir del equilibrio de este sistema. ¿Sí? Bueno, que yo aprovecho otra cosa. No sé si tengo el dibujo acá. No tengo el dibujo acá. Pero algo que les puede ayudar a ustedes. Vamos a abrir el archivo para mostrar el sistema masa resorte que resolvimos en la clase pasada. Que yo les había dicho a ustedes que había una fuerza pues, que era el peso que no intervenía en las oscilaciones y que pues complementamos con la discusión de hoy. Bueno, y que yo aprovecho, aquí está, para reforzar esa situación incluso en el caso de la energía. Entonces, aquí yo les argumentaba a ustedes que debía ser esta de la deformación del resorte, porque de lo contrario pues la contaría dos veces porque aquí está, ¿cierto? Pero eso es una cuestión solamente operativa. Pero la razón contundente por qué debo quitar esa energía K y es 0 al cuadrado es porque está medida respecto al resorte solo. Entonces aquí no hay oscilador. El oscilador empieza aquí. Esa es la razón fundamental. Bueno. Entonces, acá nosotros solamente pues tomamos para ser coherentes con ese ejercicio la variable y'. ¿Sí? O sea, aquí voy a aclarar porque en algunos autores ponen el prima como sinónimo de derivada. Y' igual variable involucrada, ¿no?, en el movimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos dos fuerzas recuperadoras, que son las que van a gobernar el movimiento oscilatorio de todo este aparato que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros podemos establecer la ecuación de movimiento de ese oscilador. Y la ecuación de movimiento sería, observen ustedes, nosotros podemos sumar como tal las dos fuerzas en sentido hacia arriba como positivas. Aquí yo podría decir, esto es menos K por Y por Y' menos B por B. Y esto nos dará, cuando yo digo que gobernará el movimiento, esto dará origen a una masa que sería la representativa de todo el sistema por la aceleración. Bueno, aquí yo puedo, si quiero tomar esto como en dirección, lo puedo hacer sin problema, vector, vector, y aquí masa por aceleración. No hay ningún problema. Entonces, nosotros tendríamos, transponiendo términos, estos dos los pasamos a sumar y dividimos por la masa, tendríamos segunda derivada
de y' respecto al tiempo al cuadrado más ese término pasa al otro lado, lo dividimos por la masa y la velocidad sería de y' de t más k dividido por la masa multiplicada por y' igual a 0. Entonces esa sería la ecuación diferencial. Y allí identificamos la frecuencia natural de oscilación del sistema masa-resorte. Y esa cantidad que acompaña a la derivada de la velocidad, porque fíjense que esta ecuación es, esto con esto sería oscilador armónico, y este pedazo de aquí es el oscilador armónico amortiguado. Entonces, esa característica del fluido, del líquido representado por B, la vamos a llamar gamma, que sería no solamente B sobre M, sino B sobre 2M. ¿De acuerdo? Y esta la denominamos constante de amortiguamiento, porque ya no es variable. Depende solamente ya del líquido, ya tenemos B, y del sistema de la masa, el sistema que va a oscilar, pues ya no más. Constante de amortiguamiento. ¿Listo? Y la frecuencia natural de oscilación al cuadrado será K sobre N. Entonces aquí, vamos a escribir aquí la ecuación diferencial, ¿cómo nos queda? De 2 y' de T2 más 2 veces gamma por 2y' de T más W0 cuadrado y' igual a 0. ¿Cuál es la participación de ustedes? Buscar la solución o el conjunto de soluciones para esta ecuación. Pues aquí pongo asterisco, cuál es y' de t, y hablamos en la próxima clase. Feliz fin de semana, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Muchas Gracias, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. No olviden reunirme todas las preguntas, ¿no? Es muy importante que ustedes me cuenten para yo poderles ayudar.